Bueno, vamos a continuar entonces con intestino grueso. Y hemos visto hasta acá, hasta lo que es el colon transverso. Y ahora vamos a hablar sobre esta parte del intestino grueso denominado colon transverso. Y como su nombre indica, es una porción del intestino grueso que cruza transversalmente del flanco derecho al otro flanco izquierdo. En realidad, de estos dos ángulos, el ángulo hepático y el ángulo esplénico que forma el colon ascendente al flexurarse o al doblarse para hacer el transverso. Si me miran en esta imagen también vean que esta silueta es de una persona gordita, pícnica, ¿no? Pícnica. Y en cambio, si ven esta otra silueta es de una persona relativamente delgada. ¿Por qué hago mención a esto? Porque el intestino o el colon transverso, aproximadamente en esta traslocación que vea de derecha a izquierda, está justamente a nivel de la lumbar 3, a nivel de la lumbar 3. Mientras que una persona más delgadita, como tienen una morfología en bed ventilabial, llega incluso hasta la primera sacra, la quinta lumbar y la primera sacra. Esto entonces, las dimensiones del colon, mucho depende entonces de una persona pícnica y de una persona de un normotipo normal, ¿no? De un normotipo normal. Generalmente el colon transverso, según los libros, indica que mide 40 centímetros, pero ya les decía que hay colons que tienen hasta 80 centímetros, colons transversos. Y es por eso que descienden un poco más en cuanto a su situación, a la situación del colon transverso. ¿Dónde nace el colon transverso? Nace justamente en esta flexura de lo denominado ángulo colónico o cólico derecho hacia el ángulo cólico izquierdo. Y no se olviden que el ángulo del cólico derecho está por debajo del hígado. Va a tener relación con esta cara inferior, por eso se denomina también ángulo hepático. Mientras que el ángulo izquierdo, cólico izquierdo, está justamente a nivel del hilio del vaso. Por eso denominado también ángulo esplénico. Ángulo esplénico. En este colon transverso, que más o menos tiene esa dimensión, su calibre ya desciende a 5 a 6 centímetros. Ya sabemos que nació con 8, 7 centímetros. Aquí está entre 5 y 6 centímetros porque va reduciendo su calibre del intestino grueso conforme va dirigiéndose a la porción distal o al ano. Este colon transverso mantiene también dentro de su configuración externa, como ven, estas austraciones, abolladuras, estos surcos que están formados por los pliegues internos o semilunares o las válvulas conniventes. Y en este colon transverso también, como pueden ver, se desprenden los apéndices epiploicos, que no son más que bolsitas de tejido graso que están situados sobre todo, como pueden ver, a nivel de las bandeletas o de las tenias. Tenía que en el colon ascendente era uno anterior y dos posteriores. En cambio, en el colon transverso es uno anteroinferior y dos posteriores, un posterior inferior y un posterior superior. Por esa su torsión hace o mantiene esa disposición. El colon transverso no está libre dentro de la cavidad abdominal gracias a esta formación que se denomina el meso, ¿no? El colon transverso tiene su meso. Por eso que este meso y este colon divide a la cavidad abdominal en órganos supramesocólicos y órganos inframesocólicos. Si hablamos de su situación dentro de los cuadrantes que ya conocemos, podemos decir que nace a nivel del hipocondrio derecho, el epigastrio parte del mesogastrio de la región umbilical y termina en el hipocondrio izquierdo, A ver si tengo... Ese es su calibre de los 5 centímetros. Nos quedamos con 50 a 60 centímetros como término medio, ¿Qué relaciones tiene el colon transverso? Este es el colon, esto que ven acá. Esto es el colon. Esto es el estómago y esta es la cara inferior del hígado. El colon transverso por su cara anterior, por esta su cara anterior, va a estar cubierto por el epiplon o el aumento mayor.
o el aumento de los cirujanos, o el epiplon de los cirujanos, o el delantal de los cirujanos. Más adelante encontramos el tejido solar subcutáneo, el peritoneo parietal y encontramos los músculos de la pared abdominal anterior. Estamos hablando del oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso. Esos músculos forman la pared anterior de la cavidad abdominal. Pero separado de la pared abdominal muscular, el colon transverso va a estar separado por el delantal de los cirujanos. Este delantal, que es un delantal que ya lo hemos visto y lo hemos hablado y que constituye también parte de defensa de nuestro organismo, sobre todo de la cavidad abdominal. No se olviden que cuando existe una perforación del intestino, lo primero que hace este piplo mayor es venir a cubrir, a tratar de tapar esa porción o ese orificio que existe. Por eso recibe otro nombre más el epiplon de los, o el delantal de los cirujanos, que espero me lo averigüen ustedes. Por su cara posterior, el colon, por esta cara posterior acá, ustedes fíjense por la cara posterior, va a estar en relación procediendo del un ángulo al otro ángulo, del ángulo derecho al ángulo izquierdo, va a estar en relación con el riñón, con la parte media del riñón, con el hilio renal, va a estar en relación con la segunda porción del duodeno, va a estar en relación con los vasos mesentéricos, vasos mesentéricos que ya sabemos cuáles son, con las arterias gastroduodenales, ramas de la arteria hepática. Si seguimos yendo hacia el otro extremo, va a estar en relación con la curvatura mayor del estómago y va a estar en relación con el riñón izquierdo, donde en ese ángulo se dirige hacia el vaso para cambiar bruscamente de dirección y hacerse vertical. Y del riñón están haciendo que la pelvis renal y los uréteres. Por consiguiente, hacia posterior va a estar en relación con los uréteres, el colon transverso. Y detrás de esta herradura del duodeno, y aquí encontramos la cabeza del páncreas, encontramos a la vena cava inferior y a la aorta abdominal. Esas son las relaciones por su cara posterior. Por su cara superior, juntamente con su meso, forma la pared de la región supra el suelo de la pared, del compartimiento supramesocólico, ¿no? Del compartimiento supramesocólico, que va a estar también en relación con estos órganos que acabamos de mencionar, que además estos órganos están ubicados, al ser retroperitoneales por la cara posterior del estómago, por consiguiente forman el espacio, la, la transcavidad de los epiplones. No se olviden que por aquí es el hiato de Wilson y esto es la transcavidad de los epiplones, Y por su cara inferior, aquí están viendo el colon transverso, va a estar en relación con las asas intestinales del yeyuno y del ilium. Esas son sus relaciones del colon transverso. Este colon transverso tiene su propio peritoneo, es este peritoneo denominado mesocólico, que lo está sosteniendo en esa posición al colon transverso. Este meso tiene dos labios o dos raíces, ¿no? Ustedes ven un labio inferior y un labio superior, que de dónde a dónde se dirigen, se están dirigiendo de un riñón, del riñón derecho hacia el riñón izquierdo, ¿no? Ahí abrazan, una hoja se va por detrás, la otra hoja se va por delante. Estas dos hojas constituyen la raíz de este mesocolon o del peritoneo del colon transverso. Una vez dirigidas de ahí, este meso, como pueden ver, acá este meso, por su hoja superior se dirige al borde epiploico o mesentérico del colon transverso y la hoja inferior también se dirige ahí y ahí abrazan al colon transverso por su cara inferior, por su cara superior y por su cara anterior para después formar el aumento, ¿no es cierto? El epiplo. Aquí también se forma un ligamento que va del colon transverso al estómago, a la curvatura mayor del estómago, el ligamento gastrocólico, el ligamento gastrocólico. Este espacio que ven acá es el espacio, la transcavidad de los epiplones, la transcavidad de los epiplones. Esta raíz que se dirige de un riñón a otro riñón, como pueden ver, el riñón derecho siempre es más descendido que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí está el hígado, la cara inferior del hígado,
tiene entonces una dirección oblicua de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Aquí no hay un hígado para que a este riñón lo descienda un poquito más. Esta formación hace que el ángulo hepático esté más descendido en relación al ángulo esplénico. Pero además el ángulo hepático es casi anterior, mientras que el ángulo esplénico casi lateral. Se lateraliza mucho más el intestino grueso en esta porción. Aquí están viendo la flexura cólica, ¿no? Izquierda o esplénica, se está dirigiendo hacia arriba, hacia el ilio del vaso, y recién está cambiando bruscamente su dirección para transformarse en colon descendente. No lo hace tan anterior como hemos visto en la otra flexura, sino lo hace posterior. En esta, ya hablando del colon transverso, aquí ya vamos a mantener las tenias, ¿no es cierto? Las tenias. Aquí están las arterias mesentérica superior, está irrigando la hemicolon derecho, y la mesentérica inferior, el hemicolon izquierdo. En este ángulo, en el ángulo esplénico o cólico izquierdo o la flexura cólica, fíjense, existe de 2 a 8 centímetros de esta flexura cólica izquierda que no tiene una irrigación completa. Fíjense, estos arcos mesentéricos que se forman por las arterias forman unos otros arcos más sueltos. Después forman las arterias rectales, que una se dirige por delante y otra por detrás. Pero a nivel de esta flexura cólica, está ausente. Es por eso que a este nivel muchas veces se produce una patología muy común, que es la isquemia del intestino grueso o del colon, de la flexura del colon. El colon descendente, que tiene también esas dimensiones de 15 centímetros aproximadamente, nace en la flexura izquierda del colon y se dirige hacia la cresta ilíaca. En ese su trayecto tiene esas dimensiones. Su calibre es menor, es ya de 2 a 5 centímetros. Las dimensiones se están manteniendo. Pero acá además podemos indicar que encontramos las tenias y en la misma disposición que del colon ascendente, es decir, es una anterior acá y dos posteriores, una posteromedial o mesentérica y una posterolateral u omental, ¿no? O parietal. Esta es la posterolateral, que aquí no la estamos observando. Pero este colon transverso, al nacer en ángulo esplénico, justamente termina aquí. Estamos viendo aquí la cresta ilíaca, la cresta ilíaca. Y ahí ya se va a transformar en el asa sigma o en el colon terminal. Se mantienen las abolladuras, pero estas abolladuras van disminuyendo el número, van poco a poco desapareciendo, van poco a poco desapareciendo. ¿Qué relaciones tiene el colon descendente? El colon descendente, por su cara anterior, va a estar en relación también con la pared abdominal, ¿no? Acá podemos ver, este es el colon ascendente, va a estar aquí con la pared abdominal. Por su cara posterior, por esta su cara posterior, va a estar en relación con el riñón, con esta su fascia, la fascia de Gerota. Y esta fascia, porque hemos dicho que el colon ascendente y el descendente son retroperitoneales secundarios, es decir, que nacieron con meso, pero aquí ya se perdió su meso. Pero mantiene su peritoneo, que lo están abrazando y que se une con la fascia de Gerota para formar la fascia de Toll 2, de la fascia de Toll. Aquí encontramos también el ligamento o el nervio hilo-hipogástrico y el hilio inguinal. Este es el ligamento ilio-hipogástrico y este es el nervio, perdón, ilio-inguinal. Además, por esta su cara posterior del colon descendente va a estar en relación con el riñón y va a estar en relación con estos músculos, el músculo psoas ilíaco y este especial, el músculo cuadrado lumbar, con el músculo cuadrado lumbar. Esas son las relaciones que tiene. El peritoneo del colon descendente ya sabemos que es un colon retroperitoneal, por consiguiente nos presenta una fascia anterior que en su cara posterior, fíjense, esta es la fascia anterior que en su cara posterior se une a la fascia renal para formar la fascia de Gerota, para formar la fascia de Toll-2. Pero además este colon descendente en su ángulo presenta estos ligamentos colonoesplénicos, porque se está dirigiendo del colon
hacia el vaso. El colon sigmoideo, este es el colon sigmoideo, ¿no? Colon sigmoideo que en la literatura también dice que tiene 40 centímetros de longitud, pero si ustedes les revisan el ATAR-JET va a indicar que es aproximadamente de 60 a 80 centímetros. Nos quedamos con 40 centímetros como longitud normal, porque existe dentro de esta normalidad colon sigmoideos de 80 centímetros y colon sigmoideos de 10 centímetros. Fíjense, este es el colon sigmoideo de 10 centímetros y este es el de 80 centímetros. Y como su nombre indica, en su trayecto el colon sigmoide desde la cresta ilíaca se dirige desde la cresta ilíaca hacia la pelvis menor, es decir, se introduce en la pelvis menor a nivel de la hasta nivel de la tercera vértebra sacra. Eso hace que este asa sigma o este colon sigmoideo esté dividido en dos partes, como que ven en los puntos suspensivos. Una parte superior denominado porción ilíaca, porque está reposando sobre la fosa ilíaca izquierda. Y una vez que se introduce a la pelvis menor, ya se denomina porción del asa sigma pélvica, ¿no? Porque se está introduciendo a la pelvis menor. Aquí también encontramos a la cresta ilíaca acá, de la cresta ilíaca hacia la tercera vértebra sacra, hacia la tercera vértebra. Y en este es su trayecto, estos 40 centímetros, para introducirse hace este trayecto de una verdadera asa, es decir, se dirige hacia abajo y hacia adelante. Luego cambia bruscamente, se sigue siendo hacia abajo, pero hacia atrás para llegar a la pared posterior de la articulación sacrolumbar y nuevamente desciende, se hace rectilíneo hacia la tercera vértebra sacra, donde termina y se convierte en recto. Entonces ya sabemos cuáles son las dimensiones de este colon sigmoideo. Acá el colon sigmoideo, como pueden apreciar también en las imágenes, ya estas abstracciones van desapareciendo incluso completamente, ya no existen. Pero además las tenias, como pueden ver acá, las tenias ya son dos, una anterior y otra posterior, ya no son dos posteriores, porque las dos posteriores se han fusionado y ya no miden 15 milímetros, sino ya miden un poquito más, porque se transforman en la parte muscular de esta porción terminal del intestino. ¿Qué más podemos? La porción del asa sigma que se está introduciendo a la pelvis menor, como pueden ver, esta es la aorta abdominal, que da sus dos ramas terminales. Bueno, tiene tres ramas terminales. Aquí vemos dos. La arteria ilíaca primitiva derecha, la arteria ilíaca primitiva, que después se divide en ilíaca interna y ilíaca externa. Pero además otra rama colateral que es aquí pequeñita, a veces tiene entre 10 a 12 centímetros, es la arteria sacra media, y a veces llega hasta el recto la arteria sacra media. Ya cuando estamos hablando de irrigación también vamos a indicar que está irrigado por la arteria sacra media. ¿Qué relaciones tiene el colon sigmoideo? Para sus relaciones también tenemos que mencionar una porción ilíaca y una porción pélvica. La porción ilíaca, como pueden apreciar acá, está reposando sobre los músculos, sobre el músculo ilíaco, sobre el músculo ilíaco. Y además por la serosa propia. Ahí, por su cara anterior, va a estar en relación, dependiendo del sexo, va a estar en relación con el útero o directamente con la vejiga en el masculino. Acá podemos ver la porción del colon que va a estar en relación y formando un saco. Aquí especialmente el saco, este es el saco de Douglas y en el otro es el saco vesical. Por su cara posterior va a estar cubriendo a las ilíacas primitivas, ¿no? Cubre a las ilíacas primitivas. Está abrazando a las ilíacas primitivas y a este nervio femorocutáneo, al nervio femorocutáneo. El peritoneo o el meso del colon sigmoideo es este. Tiene una forma cónica o triangular, presenta un vértice y presenta una base. La base se está extendiendo justamente desde la cresta ilíaca hacia la tercera vértebra sacra, abrazando a toda esta porción justamente del asa sigma. No así el vértice está fusionándose justamente a nivel
del nacimiento de las arterias ilíacas, de la aorta abdominal, las arterias ilíacas. Esta es la vena cava inferior y las dos venas ilíacas, ¿verdad? Las dos venas ilíacas, abrazando en esa característica. En esta su cara posterior a nivel sacrococcigio, forma el asa sigma por debajo de este meso, forma un receso denominado intersigmoideo. Y este receso intersigmoideo tiene su importancia porque está coronado por unas arterias. Tenemos a la arteria rectal superior, a la arteria rectal inferior, que coronan a este órgano especialmente que es el uréter, al que estamos viendo acá. Entonces ese es el receso intersigmoideo. La musculación del colon sigmoideo ya sabemos que está dada por la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior forma un arco. Estos arcos forman otros arquitos pequeños, de 1 a 2 arquitos, y de cada una de estas convexidades de los arcos se forman las arterias rectas. Arterias rectas que a terminar en este borde del asa sigma se dividen en una arteria recta anterior y una arteria recta posterior que se fusionan después por el otro extremo. Entonces aquí está la arteria mesentérica superior irrigando el hemicolon derecho, mientras que la mesentérica inferior está irrigando el hemicolon izquierdo, ¿no? Eso es importante. Por último veremos el recto. El recto es la porción terminalia del intestino grueso. Comienza, como pueden ver acá, a nivel de la tercera vértebra sacra, ¿no? Es la unión, esta unión entre el asa sigma y el recto se denomina unión recto-sigmoidea. Es la parte inferior, se une al ano, denominado unión ano-rectal. Y esto está aproximadamente a nivel del vértice del coxis, porque esta porción casi ya se encuentra en la piel. Estamos hablando del ano. Ahora estamos hablando simplemente del recto. Y este recto además termina a nivel de este diafragma, el diafragma pélvico. Diafragma pélvico que en músculos perineales, lo he explicado a sus compañeros, que está formado por los músculos elevadores del ano. Elevadores del ano. Acá pueden ver, esta es las tenias que ya van desapareciendo, pero estas tenias se hacen, miren, ya no es de 15 milímetros, sino cubren toda la cara anterior y la cara posterior del recto. Si hablamos de esta unión con esta porción, podemos indicar de que mide aproximadamente 15 centímetros. El recto mide entonces 15 centímetros. Y en esta porción, dentro de su configuración interna del recto, encontramos estos pliegues transversos incompletos que no se dirigen hasta la otra pared, sino simplemente hay. Por eso que existen 3 pliegues transversos, 2 izquierdos y 1 derecho, ¿no? Entre el superior y el inferior existe el medio, pero el medio es derecho. Y actúan también como las válvulas conniventes, que es decir, ayudan al peristaltismo y a la expulsión de la materia fecal, a la expulsión de la materia fecal. La última partecita del recto, como se dilata porque contiene heces fecales, ¿sabes? Cuando uno se aguanta de ir al baño, ¿no es cierto? Se denomina ampolla rectal, la porción terminal. Y esta ampolla rectal es complaciente para la acumulación de heces fecales antes de su eliminación, antes de una catarsis. ¿Qué dirección tiene el recto y el ano? Tiene una dirección, primero, como pueden ver acá, es la tercera sacra. Tiene una dirección superior cóncava, de concavidad anterior, y una dirección inferior de concavidad posterior. La porción superior es denominada porción pélvica y la inferior es denominada porción perineal, porque ella va a estar ingresando al perineo o muscular de ambos sexos. No se olviden que el recto con el útero forman este saco, el saco de Douglas, y en el varón el saco recto vesical. En estas formaciones peritoneales a nivel del recto se forman varias fascias. ¿Qué es la fascia? Es este peritoneo que está abrazándole completamente al recto. Se denomina fascia rectal. Y esta fascia rectal, como pueden ver por su labio superior, forma con la fascia posterior del útero este fondo de saco denominado fondo de saco recto uterino o de Douglas, ¿no? Más hacia abajo encontramos otro tabique.
tabique denominado tabique recto vaginal, porque la porción ya de la ampolla rectal está separándolo de la vagina, porque la vagina aquí se está continuando con el útero. Y ahí también forman unas fositas, pero a ambos lados, una izquierda y otra derecha, denominadas las fosas pararectales. Aquí están. Aquí está el fondo del saco de Zucchi. Y aquí se forma un gran hiato justamente al ingresar a la pelvis menor, la porción rectal. En el masculino encontramos un fondo de saco recto vesical. Este es el recto, esta es su fascia rectal y esta es la fascia vesical que se une ahí y aquí forman este fondo de saco recto vesical. Fondo de saco recto vesical que se continúa con el recto hacia la porción terminal, pero ya ahí está formando un tabique que está separando el recto, primero con la próstata, luego con las vesículas seminales, El espacio extraperitoneal que tiene ya el recto es la porción más inferior y que va a formar dos fosas, una fosa isquiorectal inferior y otra fosa isquiorectal superior. El conducto anal. El conducto anal es esta partecita que está pintado acá de verde, por consiguiente está por debajo de este diafragma pélvico, es decir, de los elevadores del ano, ¿no es cierto? De los elevadores. Y comienza justamente a nivel de este diafragma pélvico y termina el ano en la región cutánea de la piel a manera de un asterisco. Ustedes ya me están entendiendo cómo. En su configuración interna existe un anillo que separa el recto de la porción anal, ¿no? Este anillo se denomina anillo anorectal y es una transformación de la mucosa ciliada a otro tipo de mucosa que es segregada por estos senos de Valsalva que tenemos acá a nivel. Esta porción del ano, ¿no? Mide aproximadamente de 1 a 3 centímetros, y está dividido en varias porciones. Pero acá vamos a mencionar además de que esta porción anal tiene dos esfínteres. Este es el esfínter externo, como están viendo acá, y este se transforma en el músculo esfínter interno, el esfínter interno. El esfínter externo del ano tiene tres porciones, una porción profunda superior, otra superficial y otra subcutánea. A esta porción subcutánea, ya que está en la piel y forma el asterisco de esta región, se denomina también músculo corrugador del ano, ¿no? Músculo corrugador del ano. Este músculo corrugador del ano está inervado por un nervio simpático de la cuarto nervio sacro. No, es completamente, nosotros lo conducimos, no es autónomo, por eso que nosotros podemos ceñir o fruncir el asterisco, si me permiten esa expresión. Acá también estamos viendo la porción profunda, la porción superficial y la porción del corrugador a nivel de la piel del ano. Pero este es el esfínter externo. Por dentro del esfínter externo, desde que acabamos de mencionar, encontramos el esfínter interno. El esfínter interno también tiene una mitad superior y una mitad inferior. Una mitad superior que va a estar en relación con la porción mucosa del ano, mientras que la mitad inferior ya va a estar en relación con la porción casi cutánea del ano. Aquí encontramos esta zona que es la línea mucosa superior del ano. Y aquí encontramos una manera de zigzag que se denomina la línea pectineada. Esta línea pectineada, como pueden apreciar acá, está formado por unos solevantamientos de las arterias y de las venas hemorroidales en la mucosa, ¿no? Estas son las venas hemorroidales de la mucosa que forman estas columnas y encontramos de 3 a 10 columnas que terminan en la parte inferior formando unos senos, ¿no? Los senos anales de esta región donde muchas veces se deposita todavía un poquito de heces fecales en la evacuación o una mucosa, un muco en la misma zona. La mitad superior entonces está formado por estas columnas, ya sabemos que son las columnas anales que forman estas válvulas, las válvulas semilunares del ano. Encontramos los senos rectales, estos son los senos rectales, estos espacios
Y en esta formación, estas columnas, encontramos a los vasos, a las arterias y venas hemorroidales internas. Pero además, aquí encontramos glándulas, por eso les decía que hay una secreción mucosa característica. Mientras que por debajo de esta línea pectineada, encontramos una zona pectínea que es esta, un borde anal, el surco interhemisférico y los vasos hemorroidales externos. Los vasos hemorroidales, estos son los vasos hemorroidales externos y estos son los vasos hemorroidales internos. Y aquí hablar nuevamente de músculos de la región perineal, donde se forma la porción terminal del ano, de la mucosa, y les decía que el ano termina por este músculo corrugador en una especie de asterisco, ¿no? De asterisco. La irrigación del recto y del ano está dada por las arterias mesentérica inferior, por la arteria ilíaca interna, la arteria pudenda interna y la aorta abdominal. La aorta abdominal a través de esta subrama, la arteria sacra media, la arteria sacra media. La arteria mesentérica superior, esta es la arteria mesentérica superior, va a dar la arteria hemorroidal superior. Esta es la arteria hemorroidal superior. La arteria hemorroidal media es esta. Esta es la arteria hemorroidal, rama de la arteria ilíaca interna. Luego tenemos la arteria pudenda interna. Esta es la pudenda. Esta es la pudenda interna. Si recuerdan osteología, van a ver por los bordes de este huesito qué arterias pasan. Y ahí estamos hablando de la arteria pudenda interna, que es rama de la arteria hemorroidal inferior. Y por último, esta arteria, la arteria sacra media. Como ven, las arterias y las venas a nivel del recto y del ano forman plexos importantes, plexo rectal y plexo anal, al entrecruzarse con las del lado opuesto. Si hablamos del drenaje venoso, es el mismo drenaje venoso, la arteria mesentérica inferior, la vena hemorroidal superior, que es esta, la arteria ilíaca interna que están viendo acá, esta es la arteria ilíaca interna que da la arteria hemorroidal media, la vena hemorroidal inferior, que es esta, la vena hemorroidal inferior, pero esta es rama de la pudenda. No se olviden que la pudenda está perforando el diafragma pélvico. Y la vena sacra media, esta es la vena sacra media, esta es la vena sacra media que acompaña también a la arteria sacra media. Son ramas terminales de la aorta abdominal. Se mantienen los mismos nombres. Aquí podemos mencionar de que la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior se une a la arteria esplénica, ¿no? Para unirse a la vena porta, juntamente con esta otra, la vena mesentérica superior. Y van a formar la circulación portal, porque por detrás recién vamos a encontrar a la vena cava inferior, que es otra circulación del mismo. Y aquí podemos apreciar a nivel del colon unas patologías terminales, por eso dice acá abajito cáncer. Cáncer de colon que puede ubicarse a nivel del ciego, a nivel del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, del asacima, del recto y del ano también, ¿no? Esta es una endoscopía realizada de esta porción. Aquí están las válvulas internas o conniventes de la luz del intestino grueso, ¿no? Y ahí está creciendo este tejido anómalo que es propio del cáncer. Bueno, con esto hemos terminado intestino grueso para continuar con otros órganos abdominales. ¿Alguna consulta hasta acá? Nada. Creo Bueno, que quedó claro. ya, hemos empezado con 11 estudiantes y estamos terminando con 29. Excelente, no hay ningún problema. Pedirles nuevamente disculpas, a pesar que por estos días está autorizado por el rectorado pasar vía Zoom. Es que esta tarde estaba en reunión con el rectorado y se ha prolongado. Si mañana entonces continuamos, por favor, con las exposiciones. Jueves y viernes vamos a exponer, por favor, los grupos que están faltando. Así la próxima semana trataremos de terminar. Nuevamente en La Hoyos nos vemos mañana en nuestro horario normal, por favor. Buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.